Estimadas y estimados, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Renzi y a continuación vamos a realizar un breve repaso sobre una serie de aspectos básicos de esta historia clásica de la cultura germánica, más conocida como el Cantar de los Nibelungos. Recordarán ustedes que la semana pasada vimos la leyenda del rey Arturo, una historia que se desarrollaba básicamente en el ámbito británico del país que hoy es conocido como Inglaterra. La presente historia transcurre en el territorio que hoy es conocido como Alemania. Sin más preámbulos entonces, nos enfocamos en su protagonista, Sigfrido, que era conocido por haber sometido al país de los Nibelungos al vasallaje. Ustedes ya han repasado la introducción en donde se desarrollan los aspectos centrales o característicos de este tipo de vínculo que existía entre los reyes de un reino y los señores que a él estaban asociados. Sigfrido, decíamos, era conocido por ser invencible, ya que estaba bañado en la sangre de un dragón al que había podido doblegar. Vamos a ver después que ese baño ocurrió en la casi totalidad de su cuerpo, y ese casi es precisamente un elemento que adquirirá en un momento crucial de la historia una relevancia, un protagonismo más que preponderante. Sigfrido, decíamos, le había robado la capa invisible a Alberich, el enano que protegía, que cuidaba el tesoro de los Nibelungos. Por lo tanto, como lo mencionamos también brevemente, se había hecho acreedor al extraordinario tesoro que tenían los Nibelungos. El dinero, ya en esa época, aparte de poder económico, le daba fama. Sigfrido, entonces, decíamos que tenía entre ojos a Crimilda, que era una princesa burgundia, hermana del rey Gunther. No solo la tenía entre ojos, sino que estaba firmemente decidido a casarse con ella, para lo cual se dirigió hasta el lugar donde vivía el reino de Worms. Para lograr su objetivo, decide involucrarse en la guerra que este reino de Worms sostenía frente a daneses y sajones. Luego de triunfar en esta movida guerrera, Gunther no duda en pedirle una especie de favorcito: vencer en un duelo a Brunilda, reina de Islandia, con la que quería casarse. El pequeño detalle era que Brunilda era una terrible guerrera y ya había establecido que solo aceptaría casarse con aquel señor que lograra doblegarla, vencerla en una batalla. Sigfrido entonces decide dar uso en esa oportunidad a su capa mágica, y lo hace instantes después de que el mismo Gunther comenzara su batalla contra la reina de Islandia, Brunilda. Es decir, que se aprovecha de su capa mágica, del poder de su capa mágica que lo invisibiliza, para ayudar a Gunther en su batalla en su pelea contra la reina Brunilda. Bueno, finalmente Gunther, en realidad Sigfrido, logra vencer a Brunilda, y de esta manera se gesta el casamiento entre Gunther, rey de Worms, y Brunilda, reina de Islandia. El asunto fue que también hubo de ayudarlo nada más y nada menos que la noche de bodas, ya que Gunther no había podido doblegar. Qué terrible, ¿no? Gunther, la noche de bodas, no había podido doblegar a Brunilda y por lo tanto consumar el matrimonio. Sigfrido, como dijimos, sí lo hizo. Bueno, las cosas se desarrollaron rápidamente. Sigfrido y Crimilda finalmente se casaron y tuvieron un hijo al que decidieron llamar Gunther. Y Brunilda y Gunther tuvieron un hijo al que decidieron llamar, a ver si se imaginan, Sigfrido. En uno de los típicos torneos de combate, Crimilda dijo que su esposo, Sigfrido, era mejor y gallardo guerrero que todos y que debía gobernar por encima de todos, incluyendo a Gunther. Esto enfadó mucho a Brunilda, que le respondió que mientras Gunther viviera, ellos dos, o sea, Crimilda y Sigfrido, iban a ser simples vasallos. Crimilda, entonces, en lo que ya era una especie de contrapunto de los típicos que se dan en el estudio de intrusos, Crimilda, entonces, enojada, sacó a la luz la verdad de la milanesa. Vos perdiste la virginidad con ese a quien le decís simple vasallo, si no, mirá. Y le muestra sus propios cinturón y anillos que había dejado en las inmediaciones del lecho matrimonial el día este que dijimos Sigfrido le hizo el favor a Gunther al doblegar a Brunilda y
consumar el matrimonio. Luego de que Gunther y Sigfrido se enteraron de esto, Sigfrido confesó que él solo había calmado a Brunilda, pero quien en realidad había consumado la relación había sido Gunther nomás. De todos modos, Brunilda siguió triste y con muchas ganas de matar a Sigfrido. Brunilda entonces ordenó a Hagen, que era un maldito caballero de la corte de Gunther, y a todos los caballeros matar a Sigfrido. Gunther no estaba convencido de esto porque le debía un par de favores más que importantes a Sigfrido, pero cambió de opinión cuando Hagen le empezó a llenar la cabeza y le dijo que si lo mataban iban a cobrar fama e iban a imponer respeto sobre todos los demás señores del reino. Sigfrido a todo esto un día decide ir a una supuesta guerra de los burgundios contra los daneses y los sajones. Vivían permanentemente en guerra, como ustedes ya habrán averiguado. A todo esto, Grimhilda ingenuamente le explica a Hagen dónde o en qué parte de su cuerpo quedaba el punto débil de Sigfrido. Ya lo mencionamos al principio, un hueco en la espalda al que por una hoja no había llegado la sangre de dragón que lo volvía invulnerable. Supuestamente la idea era que pudiese protegerlo si por alguna razón Sigfrido no lo podía hacer por sus propios medios. Gunther y Hagen organizan una cacería de despedida para Sigfrido. Era todo chamullo. En esa cacería Sigfrido no llevaba armamento y así arteramente Hagen pudo clavarle por detrás en una determinada secuencia que ustedes ya la van a ver, una jabalina, lo mató. Al morir, Sigfrido le dice a Gunther con un último suspiro que cuide a Grimhilda. Cuando Hagen en el funeral se acerca al cuerpo de Sigfrido para despedirse, las heridas vuelven a sangrar. Toda una señal simbólica. Los símbolos en este tipo de historias o en esta línea de la épica, como ustedes habrán averiguado en la introducción, son muy importantes. El cuerpo de Sigfrido entonces, cuando estaba siendo velado, en el momento en que se acerca Hagen a saludarlo, maldito Hagen traidor, empieza a sangrar. Muerto el cuerpo, empieza a sangrar. Toda una señal simbólica para Grimhilda, que en ese momento estaba llorando en el cajón. Es decir, señal simbólica que le permitió avivarse que algo había tenido que ver con la muerte de Sigfrido, el maldito de Hagen. Luego de la muerte de Sigfrido, Sigmund, su padre, vuelve a reinar en los Países Bajos. Grimhilda decide dejar a su hijo en Xanten, capital de los Países Bajos, para que no sufriera durante su crecimiento. Algo estaba pensando que le hacía actuar de esa manera. Grimhilda entonces construye una morada para Sigfrido en Worm y la visitaba todos los días. Se dice que esta historia es la historia de un héroe ausente, porque el protagonista muere apenas iniciado el relato. Ahora, a pesar de muerto, o una vez después de muerto, sigue teniendo influencia en su círculo de relaciones, vamos a decirlo así. Gunther le promete a Grimhilda que nunca más haría algo en su contra. Su objetivo era aliarse con ella, ya que ella había pasado a ser dueña del tesoro de los Nibelungos, deseado fervientemente también por el sátrapa de Hagen. Él y Gunther lo querían usar para dárselo a los pobres. Hildegerd y Gernot, hermanos menores de Gunther, deciden ir en nombre de Grimhilda al país de los Nibelungos para traer el gran tesoro. Ahí se encuentran con el enano Alberich, que había sido, ¿recuerdan?, vencido por Sigfrido cuando cuidaba ese valiosísimo lugar. Pudo llamar la atención que les permitiera llevarse el tesoro, pero lo hizo no sin advertirles que todo aquel que abriera la cámara sería maldecido. El tesoro le llega a Grimhilda, que decide repartirlo entre el pueblo, aunque después de mucho repartir todavía le quedaba porque era muchísimo el oro. Hagen, al ponerse al tanto de esto, notó que Grimhilda se llenaría de poder y decidió robárselo. Lo robó y lo escondió en un lugar secreto para siempre. Grimhilda, cuando se entera de esto, juró cortarle la cabeza. Un día en Worms aparecieron unas centenas de caballeros liderados por Ruedeger, el caballero de Atila, rey de los hunos. Atila, al ver que Sigfrido se había muerto, decidió ofrecerle matrimonio a Grimhilda. Juntos unirían muchísimo poder y riquezas. Además, el gran Atila podría defenderla ante cualquier enemigo, que había muchos dando vueltas por el lugar, sobre todo en la situación en que se encontraba Grimhilda luego de perder a Sigfrido, su marido. Al principio Grimhilda rechazó la propuesta, pero al final Ruedeger la convenció. Grimhilda
dejó Worms y se fue al país de los hunos. Atila reinaba sobre 12 reinos. 2 de ellos eran el de Hildebrand y el de Dietrich de Verona. Grimhilda se gana el afecto y la confianza de la corte. Un día le dice a Atila que extrañaba a sus hermanos que estaban en Worms. Entonces mandó mensajeros para que fueran al país de los hunos con Hagen. Se estaba gestando una terrible trampa mortal. Hacen su aparición 2 personajes que van a adquirir una relevancia, una importancia considerable en esta historia. Volker, el que guió a los burgundios hacia el país de los hunos, y Danwart, hermano de Hagen. Cabe aclarar que los hunos llamaban nibelungos a los burgundios. En el río Rin, Hagen se encuentra con 2 ninfas. Le advierten que del país de los hunos solo saldría vivo el sacerdote. Entonces Hagen, que como vimos era un hombre que no era de dar muchas vueltas, lo mata. Todos le advierten a los burgundios que iba a pasar algo terrible en el castillo de Atila. Hace aparición precisamente el hermano de Atila, Bloedelin. Luego de que los burgundios entonces matan a muchísimos hunos, especialmente al hijo de Atila, Grimhilda en represalia decide incendiar el palacio con todos los burgundios adentro. Luego de varios asesinatos entre principalmente los hombres de Volker y Danwart, solo quedaron 2 burgundios, Hagen y Gunther. Dietrich salvó a Hildebrand de ser asesinado por Hagen y Grimhilda entonces decidió encadenarlo. Estamos llegando de esta manera casi al final de la historia. Grimhilda, con la espada de Sigfrido, forjada en el país de los Nibelungos, le corta la cabeza a Hagen. Hildebrand, al ver esto y teniendo pensado asesinarlo él mismo, lo quería matar él, mató en represalia a Grimhilda. Me hace acordar al capítulo Bodas Rojas de Games of Thrones, donde se matan entre todos. Terrible capítulo. No duró mucho, decíamos, la vida de quien asesinara a la esposa del rey. Solo quedaron vivos Dietrich y Atila. Así no hubo más burgundios en la tierra. Sigfrido es un héroe ausente, ya que el cantar de los Nibelungos se basa en la venganza que tramó Grimhilda para vengar su muerte. Es una ausencia física, pero como dijimos, no espiritual. Ella justifica la venganza con la ley germana del ojo por ojo, diente por diente, es decir, podías responder a algún mal que te hubiesen hecho de la misma manera en que te lo habían hecho. Como lo vimos, Sigfrido era soberbio y confiado, a tenerlo en cuenta esto a la hora de resolver la guía. Debió vencer a la mala relación que había entre Grimhilda y Brunhilda y ser el mayor guerrero de todos los tiempos, a través del poder que le había otorgado el tesoro de los Nibelungos. Så